Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo cordial para ustedes, señores estudiantes. La Unidad Educativa Particular a Distancia, Juan Montalvo Fiallos, les da una cordial bienvenida aquí nuevamente a una semana de clases. Empezamos con un tema diferente. El tema es la lengua como medio de comunicación. Bien, antes de iniciar a la clase, pues tenemos la frase de esta semana que dice: la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. La eficacia resulta en utilizar el mínimo recurso y darle el máximo desarrollo. Y eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos o no somos grandes por las cosas grandes que tenemos, sino somos grandes por lo que tenemos y cómo lo utilizamos. Y esa utilidad pues tiene que ver con la aplicación social, ayudar a los demás, siempre pensar en que podemos dar la mano. Obviamente, siempre con su juicio bien sano, por el asunto de que ahora no podemos tampoco confiar en muchas personas. Pero en fin, Dios desde lo alto, bueno, para los que creemos en Dios, Él está viendo siempre nuestros actos y sabrá recompensarnos de alguna manera. Pues bien, ese es el pensamiento positivo de esta semana. A continuación tenemos el tema, el lenguaje o la lengua como medio de comunicación. Definamos lo que es el lenguaje. Ustedes ven esa figura, ven diferentes personas utilizando un diálogo. ¿A qué se referirá? Veamos. El lenguaje es la facultad de constituir una lengua, es decir, un sistema de signos distintos que corresponden a ideas distintas. Eso es un lenguaje. La lengua es lo que naturalmente hablamos. El lenguaje ya viene a ser todo ese sistema de signos distintos que nos permiten dar ideas. Ese es el lenguaje. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de este lenguaje? Viene por su forma, por el contenido y por el uso. Por la forma es fonología, morfología y sintaxis. ¿Qué estudia la fonología? Fonología estudia el sonido de las palabras. La morfología estudia la forma o la estructura. La sintaxis estudia el orden correcto de las palabras o del lenguaje. En cuanto al contenido, la semántica estudia el significado. En cuanto a la aplicación o el uso, la pragmática pues lo estudia todo aquello que se utiliza para la aplicación. Bien, vamos a seguir hablando acerca de estas dimensiones del lenguaje. Conozcamos los elementos de la comunicación. Ya hemos conocido y es vasto el saber que hay un emisor, hay un mensaje y un receptor. Sin embargo, hay más elementos de la comunicación implícitos. Tenemos el emisor, que es la persona que tiene la voluntad de comunicar y emitir un mensaje codificado. El mensaje, que es lo que se dice. Adicional a ese mensaje tenemos el código, que es el sistema de signos empleados. Ahí entra el lenguaje. El sistema de signos empleados como código. Luego de esto sigue el canal, que es el medio por donde se transmite aquel lenguaje. El contexto, la situación o circunstancias en las que se emite el mensaje. El lenguaje o el mensaje va a diferir de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación. El mensaje no va a ser positivo si estamos pasando por un mal momento, o no va a ser de risa cuando estamos pasando por una situación triste. Y luego del mensaje, el código, el canal y el contexto, viene el receptor. ¿Quién es el que recibe el mensaje y lo decodifica? Codifica, recibe la información, la emite, la escribe, y el que decodifica ya transforma ese código y lo expresa nuevamente. Esos son los elementos de la comunicación. ¿Qué otros elementos están involucrados en la comunicación? Tenemos el emisor, el mensaje. Entre el emisor y el mensaje está la codificación, el sistema de signos lingüísticos. Pasa esto por el canal o el medio. Ese código tiene que llegar al receptor. Y ese receptor, al momento de decodificar o de interpretar lo que le quieren decir, tiene que volver otra vez al emisor en forma de retroalimentación o de feedback. Entonces ahí se comprueba si es que en realidad existe una comunicación efectiva cuando el contenido del emisor que el emisor codificó pues resulta en una comunicación eficaz con el receptor y logra entender la información.
Bien, continuemos. Tipos de lenguaje. Los códigos lingüísticos son variantes y entre estos tenemos algunos tipos de lenguaje, como la comunicación lingüística natural, oral en lenguas ordinarias, gestual en lenguaje de señas. Cuando nosotros utilizamos el habla, pues ese es nuestro diario vivir, como nos estamos comunicando. Personas que tienen dificultad auditiva y también de habla, pues utilizan el lenguaje de señas. Se produce mediante la voz y se capta por medio del oído. La comunicación lingüística escrita se produce con la mano o cualquier otro medio técnico. Estamos utilizando celulares, máquinas de escribir, computadoras, y se capta mediante la vista. Diferencia entre la comunicación lingüística natural, que es la oral, y la comunicación lingüística escrita, que es obviamente a través de textos. Bien, ¿cuál es este proceso de la comunicación lingüística? Tenemos proceso oral y proceso escrito. Proceso oral. Entendamos aquí lo que es la codificación. La codificación del mensaje es el proceso mental que selecciona y combina las palabras que integran el mensaje. La fonación y articulación van incluidos en este proceso oral. ¿Por qué? La fonación porque tiene que ver con el sonido que uno utiliza para articular la voz. Y esa articulación es la que produce los sonidos correctos que van a llegar a la otra persona. Por otro lado, el proceso escrito es la codificación del mensaje, el proceso mental donde va a seleccionar y combinar todas las palabras recibidas que integran el mensaje y darle significado. Y eso lo hacen a través de la escritura, que se puede producir a mano o, como ya se mencionó, por cualquier medio técnico o tecnológico. ¿Cuál es este tipo de proceso para la comunicación lingüística? Dentro del proceso oral se complementa con la audición. ¿Qué es la audición? Es el proceso fisiológico mediante el cual el oído percibe el mensaje enviado por el emisor. La decodificación, por otro lado, en la parte oral, es el proceso mental que interpreta. Ojo, aquí estamos decodificando cuando interpretamos los sonidos articulados percibidos utilizando el código lenguaje. El código de lenguaje, recuerden que tiene que ser para diferentes idiomas. Si nosotros estamos hablando en español y recibimos un código o un lenguaje en otro idioma, se va a hacer difícil la decodificación a menos que dominemos el idioma. El proceso escrito, por otra parte, se basa en la lectura, que se capta mediante la vista. La decodificación viene a ser el proceso mental que interpreta los sonidos articulados percibidos utilizando el código de lenguaje. Pero ya lo percibe usted a través de la vista y ya dependerá de su comprensión lectora. ¿Cuáles son los niveles de la lengua y del habla? Hay un nivel culto que se caracteriza por la riqueza del vocabulario. Cuando la persona lee, aprende, se culturiza, por decirlo así, tiene un vasto y nutrido léxico, y eso es lo que permite pues que la persona pueda hablar mucho mejor. También existe un nivel familiar o coloquial. Ese nivel lo manejamos dentro de la familia, en el grupo social más pequeño, el núcleo familiar, donde utilizamos términos que solamente conocemos con nuestra familia, con personas allegadas, con sobrenombres, con apodos, con una forma de expresarse diferente a otras familias. En cuanto al nivel popular, pues obviamente ya estamos hablando de un sector un poquito más amplio a través de un pueblo que varía en un país, un pueblo de otro. De hecho, las formas o el habla o el tipo de lenguaje de una persona campesina a una persona de la vida en la ciudad es muy diferente. Tiene diferentes dialectos o connotaciones. ¿Ok? En el nivel regional, pues obviamente hay ciertas regiones que tienen sus diversas formas de hablar. El Ecuador es rico en diversidad. Y ahí tenemos por lo pronto 3 diferentes formas de hablar. Tenemos la costa, la sierra y el oriente. La sierra con su forma de hablar diferente, que ya es característica de dicha región, solo por poner un ejemplo. El nivel técnico es cuando se utilizan los profesionales para dirigirse a otros profesionales dentro de su disciplina. El nivel vulgar pues ya atenta contra el idioma nacional o el idioma en sí, porque lo que hace es interrumpir, utilizar un vocabulario no adecuado, no apropiado, entrecortado, muchas veces exacerbado de la forma como realmente se debe de expresar. Un nivel al que no queremos llegar o que queremos salir de eso.
Pues bien, esa ha sido la clase del día de hoy en lo que tiene que ver con la lengua o el lenguaje como medio de comunicación. Recuerden bien que ese lenguaje es la facultad de constituir una lengua a través de signos y códigos. Y ese código es lo que va a llegar desde el emisor hasta el receptor para llevar cierta información. Esta información pues puede ser oral o puede ser escrita. Oral cuando la percibimos a través del oído, escrita cuando la percibimos a través de la vista. El proceso también puede ser de codificación y decodificación. Codificación es cuando creamos un texto. Decodificación cuando interpretamos dicho texto. ¿Ok? Perfecto. Y los niveles que vimos, nivel culto, nivel familiar, nivel popular, nivel regional, técnico y nivel vulgar. Bien, recuerden que esta semana ustedes tienen una lección mensual, por lo que las tareas se suspenden por esta semana. Ustedes van a archivar esta clase y van a desarrollar la prueba que está adjunta en la plataforma en el grupo de Educar, ¿okay? Que es su lección mensual de todo lo que vieron en el mes anterior. Así que les deseo suerte, les deseo éxitos. Guarden esta materia, esta clase, archívenla, tenganla en su carpeta digital, o si ustedes imprimen y lo tienen en carpeta física, perfecto. Por mi parte ha sido todo por el día de hoy, sin antes irme sin decirles que por favor se mantengan al día con los pagos de sus haberes con la institución. De esa manera nos beneficiamos todos en lo absoluto. ¿Okay? Para mí ha sido un gusto verles, que tengan un excelente día.